eso he preparado para compartir con ustedes estos breves minutos una agenda muy sencilla que vamos a hablar de algunos datos muy claros para tratar de entender cuál es la importancia de estas enfermedades infecciosas al día de hoy. Y bueno, pues vamos a comenzar desde cómo se definen, cuáles podrían ser los principales agentes, por qué es importante hablar de enfermedades prevenibles ahorita en estos tiempos de pandemia y cómo podríamos colaborar o prevenir en estos tiempos de pandemia haciendo nosotros algunas recomendaciones y tomando en cuenta algunas medidas que podemos hacer todos desde casa. No necesariamente tenemos que estar en un hospital o tener un enfermo para poder apoyar en estos tiempos de pandemia. Y bueno, pues desde algo muy general, ¿cuáles son o qué son las enfermedades infecciosas? Bueno, pues son todas aquellas enfermedades que son originadas por un germen, es decir, un microbio que puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un hongo o incluso también pueden ser parásitos. Entonces, todas estas enfermedades están englobadas dentro de lo que se conocen las enfermedades infecciosas y lo importante de ellas es que pues, pueden ser prevenibles. Para hablar un poquito de la importancia y dar objetividad a por qué son importantes las enfermedades infecciosas, bueno, vamos a tocar algunos puntos importantes de cómo nos encontramos en el mundo y cómo nos encontramos en nuestro país. Para la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades infecciosas al día de hoy son un problema de salud pública, al igual que para la Organización Panamericana de la Salud. Las enfermedades infecciosas causan una cuarta parte de las muertes de manera mundial, de manera general, si no tuviéramos que englobarlas, pero bueno, una cuarta parte de decesos y de defunciones pues son generadas por enfermedades infecciosas. En términos de cuántos casos se presentan al año de estas enfermedades, bueno, pues ahí sí nos vamos a orillar un poquito a las más importantes, como son las enfermedades diarreicas y las enfermedades a nivel del tracto respiratorio, como son las neumonías, puesto que son las que más se presentan en incidencia, es decir, más casos nuevos, y las que lamentablemente generan más defunciones. Digamos que en nuestro país cada día mueren aproximadamente 36 niños. Si tuviéramos que englobar esto por grupos de edad, los niños son personas vulnerables, al igual que los adultos mayores, y cada día estarían muriendo 36 niños por causa de enfermedades infecciosas prevenibles a nivel del tracto respiratorio y a nivel del tracto gastrointestinal. Si tuviéramos que hablar de neumonías en los pacientes de edad avanzada, como son aquellos pacientes arriba de 65 años, a finales del año pasado se diagnosticaron cerca de 130,000 casos nuevos de neumonías, de los cuales cerca de 30,000 fueron defunciones asociadas a este grupo de edad por enfermedades de este tipo. De ahí que, bueno, pues cobra relevancia si nosotros lo comparamos con algunas otras números de muertes por algunas otras causas, podríamos decir que es importante, y la real importancia de esto es que son prevenibles. Entonces, cuando un problema de salud es prevenible, la prevención cobra relevancia, puesto que no tendríamos por qué tener ni casos ni defunciones asociadas a estos problemas de salud. Ya después de que hablamos de esto para darle importancia a las enfermedades infecciosas, pudiera comentarles yo quiénes son los que pueden enfermar. Esto también es un dato importante y quedaría la duda de, bueno, quiénes son las personas que pueden enfermar por este tipo de infecciones. Bueno, pues por enfermedades diarreicas y por enfermedades respiratorias, que repito, son las más importantes. Cualquier persona puede enfermar. Es importante saber que no necesitamos tener una condición de salud previa para enfermar por tener estas enfermedades, sino que cualquier persona somos vulnerables y podemos contagiarnos de algún virus o bacteria que se puede encontrar incluso en el ambiente y podemos nosotros tener una enfermedad infecciosa. Claro que habrá grupos susceptibles y hablamos ahora sí de qué personas son las que pueden tener un riesgo mayor. Generalmente son los niños menores de 5 años y adultos mayores por arriba de 65, 70 años. Sin embargo, cualquier persona, repito, puede presentar una enfermedad infecciosa. Claro que también aquellas enfermedades que tienen un sistema, personas que tienen un sistema inmunológico que no está funcionando al 100%, como pueden ser las personas con diabetes, las personas con enfermedad renal crónica, las personas con cáncer, las personas que utilizan medicamentos que controlan el sistema inmunológico a la baja, pues ellas también pueden tener mayor susceptibilidad de infectarse. Sin embargo, cualquier persona puede desarrollar una neumonía o puede desarrollar una enfermedad diarreica aguda. Y bueno, ¿de dónde pudiéramos enfermar? Que eso también es importante. Si yo tuviera que decirles, bueno, ¿cuáles son los lugares en los que nosotros nos podemos infectar o tener una enfermedad, ser susceptibles a contagiarnos por una enfermedad diarreica o una neumonía? Pues en cualquier parte. Es importante saber que no necesito yo estar en un hospital, o a veces pensamos que necesita ser un área
muy contaminada para yo tener una infección de este tipo. No es así. Ambientes cerrados, como incluso el domicilio, las escuelas, las guarderías, donde hay conglomeración de personas, son lugares susceptibles de tener en las superficies este tipo de bacterias y virus, que son las que causan con mayor frecuencia enfermedades infecciosas, tanto en el tracto respiratorio como en el tracto gastrointestinal. Y bueno, también es importante saber que este tipo de bacterias pueden encontrarse en los alimentos, en alimentos que no están bien cocinados, alimentos que los consumimos crudos o, por ejemplo, que no están pasteurizados, como los jugos, algunos lácteos. Ahí nosotros podemos encontrar bacterias que pueden generarnos en nuestro cuerpo algún proceso infeccioso. Entonces, es importante también conocer dónde se encuentran estos gérmenes, puesto que de ahí parten las medidas de prevención para evitar tener este tipo de contagios. ¿Por qué es importante hablar de este tipo de infecciones o enfermedades en tiempos de pandemia? Sabemos que ahorita lo que nos preocupa a todos, bueno, pues es la pandemia de enfermedad COVID-19, pero bueno, ¿por qué en estos tiempos de pandemia es importante hablar de la prevención de las enfermedades infecciosas, tanto respiratorias como a nivel gastrointestinal? Bueno, pues hay varios puntos. El primero es que, como todos sabemos, ahorita contamos con saturación hospitalaria, es decir, si yo enfermo por una diarrea aguda o si yo enfermo por un proceso respiratorio que no sea COVID-19 y necesito atención médica, muy probablemente va a ser una atención subóptima, muy probablemente va a ser una atención un poco tardada, puesto que los hospitales se encuentran ahorita reconvertidos para atención de pacientes infectados por COVID y probablemente no tenga yo una atención como habitualmente se me daría si es que yo enfermo por una neumonía, por otro agente, por otra bacteria o por una enfermedad diarreica. También es importante saber que probablemente me manden a casa con vigilancia a domicilio y si yo estoy infectado puedo contagiar a las personas que estén conmigo. Las infecciones, tanto respiratorias como a nivel del tracto gastrointestinal, son de muy fácil contagio. ¿Y a qué me refiero con fácil contagio? Que bueno, a través de las palabras que nosotros emitimos o tan solo el hecho de estar hablando, nosotros emitimos gotitas de saliva que se llaman gotas de flujo y ahí van partículas y que pueden infectar a una persona. Entonces, con el simple hecho de hablar y estar cerca, yo puedo estar contagiando a las personas que están conmigo en casa, o bien por contacto directo, saludando, utilizando comida, compartiendo aparatos electrónicos, el control remoto, el celular, que ahorita que estamos todos en casa, son aparatos que utilizamos con mayor frecuencia. Entonces, es importante saber que estando yo en casa infectado, yo puedo contagiar a las personas que estén conmigo. Entonces, todas las medidas que nosotros podamos adoptar al día de hoy para prevenir la carga de enfermedades infecciosas que me lleven a necesitar de un hospital son importantes en tiempo de pandemia. Otro motivo por el cual es importante hablar de ellas en este momento es que, bueno, nuestra alimentación no es la adecuada, se bajan un poco nuestras defensas, no dormir bien, estar estresados por todo lo que vemos, por todo lo que escuchamos, debilita nuestro sistema inmunológico y nos hace más propensos a enfermedades infecciosas transmisibles, como son, repito, las enfermedades respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas. Otro punto importante también a considerar en tiempos de pandemia es que las bacterias que pueden generar infecciones a nivel del tracto respiratorio, es más propenso tenerlas si yo tengo una enfermedad por coronavirus. ¿Por qué? Porque mi pulmón no se encuentra al 100%, las defensas a nivel pulmonar se encuentran bajas porque están tratando de combatir mi infección por coronavirus y entonces es un ambiente propicio para que llegue una bacteria a mi pulmón y que pueda complicarme el proceso que está teniendo mi pulmón de recuperación y complicar mi estado de salud. Ahora, si yo enfermo por una enfermedad gastrointestinal, igual en convalecencia o en recuperación de coronavirus, también eso repercute. ¿Por qué? Porque viene la deshidratación. Sabemos que un paciente que está en casa recuperándose o en hospital por una enfermedad de viral puede tener predisposición a tener mayor susceptibilidad de infección tanto gastrointestinal como respiratorio, repito. Entonces, en tiempos de pandemia, la disminución de enfermedades infecciosas transmisibles se vuelve relevante por todo esto que hemos comentado. Y otra cosa importante también es que algunos de los medicamentos que utilizamos
tiempos de pandemia ahorita para tratar de disminuir la inflamación en el pulmón por coronavirus, disminuyen nuestras defensas y nos hacen propensos a infecciones gastrointestinales y a infecciones bacterianas respiratorias. Entonces, son 4 puntos muy importantes por los cuales en tiempos de pandemia se vuelve importante hablar de las enfermedades transmisibles. Y como ustedes ven, estamos tocando tanto el punto del coronavirus en sí, pero que en estos momentos se vuelve relevante todo lo que nosotros podamos hacer como sociedad para disminuir la carga de enfermedades infecciosas en los hospitales, en los domicilios donde tenemos enfermos o donde nosotros estamos recuperándonos de una infección, y todo eso suma y se vuelve relevante en momentos de pandemia. ¿Cómo afecta una enfermedad infecciosa a nuestro sistema inmunológico? Bueno, eso también es otra duda que pudiese tener la población en general. Y bueno, pues es que cuando llega una bacteria, un virus o algún germen a nuestro tracto gastrointestinal o a nuestro tracto respiratorio, el hecho de que nuestro sistema de defensas quiera combatir esa infección hace que se agoten estos soldaditos de batalla como lo pudieran llegar a ver ustedes. Nuestro sistema inmunológico es como una carga de soldaditos que nos trata de sacar de esta infección, y entonces cuando hay un virus o cuando hay una bacteria, pues se consume. Y obviamente las reservas que tenemos son menos, y eso hace un ambiente propicio para que cualquier otro germen que llegue, pues obviamente detone otro proceso infeccioso secundario, que nosotros lo llamamos coinfección o una sobreinfección. Es decir, yo tenía ya una infección, pero el hecho de que se estén agotando mis defensas me hace una persona vulnerable a tener otro proceso infeccioso. Y repito, las más importantes son las respiratorias y las gastrointestinales agudas por la carga de morbilidad, de incidencia y de mortalidad en nuestro país, en América Latina y en el mundo, no nada más en nuestro país. Es importante recalcar eso. Y bueno, pues, ¿qué necesitaría yo para tratar una enfermedad infecciosa? Bueno, pues repito, necesitaría muy probablemente la evaluación de un médico en un hospital, y ahorita estamos saturados. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para disminuir mi necesidad de tener que consultar un servicio de salud en estos momentos es importante. Se ocuparía de un médico, ocuparíamos medicamentos, ocuparíamos de estudios, de laboratorio, y todo eso me haría salir de casa en estos tiempos de pandemia, que no es recomendado, me haría visitarlo, zonas o lugares conglomerados donde tengo aún más riesgo de contagiarme. Si de por sí me estaban estudiando para ver si tenía algo, visitando todas estas zonas donde hay conglomeración, pues obviamente hace que yo pueda incluso contagiarme de algún otro germen que se puede encontrar, repito, en el ambiente, no necesariamente en el hospital. Entonces, es importante tener en cuenta todo eso. Y pues, ¿qué pudiese hacer yo para prevenirla? Entonces, como ven, es importante saber por qué son relevantes las enfermedades infecciosas, por qué están generando o por qué generan alta carga de costos en salud, tanto en su diagnóstico o por la morbilidad o la mortalidad que llegan a generar. Pero también es sumamente importante que son enfermedades prevenibles. Esto lo hemos ido comentando a lo largo de estos minutos. Lo más importante es que estas enfermedades son prevenibles y todos podemos obtener intervenciones para disminuir la cantidad de enfermos que tengan una enfermedad infecciosa, que aparte puede ser contagiosa y que puede ser de un contagio muy fácil, como contacto directo, ya lo habíamos mencionado, o incluso al estar hablando a través de las gotitas de flush o las gotitas de saliva, pues eso es también importante. Entonces, el punto clave de todo esto es que lo podemos prevenir y no necesitamos cosas muy de una ciencia muy extrema. Vamos a comentar ahorita cuáles serían las pautas recomendadas para prevenir enfermedades infecciosas de carga gastrointestinal y de carga respiratoria. Repito, son las más importantes, son las más comunes, son las que generan cada vez más número de casos, y a pesar de todas las intervenciones, lamentablemente al día de hoy siguen siendo un problema de salud pública. Repito, en el mundo, en América Latina y en nuestro país, pues esto no es la excepción. Punto número 1, para poder prevenir estas enfermedades, la higiene de manos. El lavado de manos es la medida más costo efectiva, es decir, la más factible, la más barata, y que la mayoría de personas podríamos realizar. ¿Por qué no digo todas las personas? Bueno, sabemos que hay zonas donde no hay agua,
pero bueno, este ya es otro tema, pero es importante saber que, bueno, también hay personas vulnerables por este punto, porque no tienen acceso a realizar una adecuada higiene de manos. Pero bueno, la higiene de manos con agua y jabón es la medida más costo efectiva para hacer prevención de enfermedades infecciosas transmisibles. La segunda de ellas, si no tenemos acceso a jabón o estamos en un ambiente cerrado donde no me puedo estar lavando las manos todo el día o en todo momento, como sería lo recomendado, bueno, podemos utilizar alcohol gel con una concentración mínima de alcohol del 70% para poder eliminar la mayor cantidad de virus y bacterias que puedo yo tener en las manos y estar transmitiendo por contacto directo a las personas que comparten conmigo, ya sea mi lugar de trabajo o el domicilio. La tercera sería una adecuada alimentación. Nosotros con una adecuada alimentación y una alimentación balanceada podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico y poder disminuir el riesgo de tener una enfermedad infecciosa. Después de esto, realizar actividad física, no necesitamos ir a gimnasios, y menos ahorita que no se puede, pero bueno, realizar 15, 20 minutos caminando en casa, dentro de casa, incluso se puede realizar 3 veces a la semana. Podemos ayudar a nuestro sistema de defensas a que se encuentre en un nivel óptimo para disminuir mi carga de infecciones. Dormir bien, tratar de dormir bien ahorita en estos tiempos de pandemia, no estresarnos, porque todo eso disminuye la posibilidad de que nuestro sistema de defensa funcione al 100. Y bueno, pues no compartir tampoco aspectos de uso personal, eso es bastante claro, ahí podemos tener nosotros contagio de virus y bacterias. Y también otra medida importante sería que en ambientes cerrados, utilizar coberturas antibacteriales puede ayudar y disminuye la carga de bacterias y virus que se encuentran sobre las superficies con las cuales nosotros tenemos contacto pues prácticamente todo el día. Es importante que ustedes sepan que estas cubiertas no se recomiendan solo en ambientes de hospital, es decir, no solo los hospitales tendrán que tener cubiertas antibacteriales, donde hay conglomeraciones, las escuelas, las guarderías, zonas, farmacias, por ejemplo, no solo los hospitales, incluso los domicilios pudieran tener cubiertas antibacteriales, y eso disminuiría la carga de bacterias y virus que son las más comunes asociadas a enfermedades respiratorias o enfermedades gastrointestinales. Repito, no necesariamente tenemos que hablar de coronavirus, pero en este tiempo de pandemia todo puede impactar y todo puede ayudar para que la población se encuentre sana, disminuya la carga de infecciones, la necesidad de visitar un hospital y que venga todo ese círculo de yo iba por otra cosa, llegué al hospital, toqué zonas que estaban contaminadas, regresé a casa y me traje las bacterias y los virus en las manos, llego, saludo. Entonces todo ese círculo que nosotros llamamos círculo de infección se puede prevenir y son medidas muy sencillas que podemos utilizar todos en todo momento y con esto poder contribuir en estos tiempos de pandemia a disminuir la carga de enfermedades infecciosas. Y bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda o podemos pasar a lo siguiente y responderlas al final.